Mis hermanos, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, muchas gracias al Altísimo por la oportunidad que nos concede de, a través de este medio, reunirnos para aprender la palabra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que prácticamente ya estamos saliendo a la otra orilla, muy cerquita de lo que hemos llamado o se llama las bodas del Cordero. Esperamos que usted junto con nosotros lo disfrute y sea una bendición. Dijimos que estamos muy cerca de entrar al tema de las bodas del Cordero, que son las primeras cosas que anticipan el capítulo 19, desde los versículos 1 al 5. Sin embargo, antes de entrar o antes de irnos a las bodas del Cordero, es necesario, muy necesario, que toquemos varias cosas de la enseñanza del Apocalipsis. Una de ellas es precisamente que ha habido la destrucción de dos ciudades. Una, la del capítulo 17, que viene siendo la ciudad que era el asiento de la ramera, de la gran ramera. Ella no era una ciudad, era evidentemente una ocultista, pero que tenía dominio y señorío en aspectos religiosos de un gran alcance. Y hemos dicho que en el capítulo 17, esa ciudad de la ramera, la ciudad de la ramera, fue destruida. Y aunque ya lo hemos hablado, es necesario porque tiene que dársele sentido al capítulo 19. Y es lo siguiente. En el capítulo 19, 17 y 18, encontramos la destrucción de dos ciudades. Una, la del capítulo 17, que viene siendo la misma ciudad donde se edificó precisamente la gran ramera. Y que ahí hay un historial muy interesante, que ya lo vimos de alguna manera y nos pareció muy importante. ¿Por qué? Porque empieza diciendo el capítulo 17 que la gran ramera venía montada sobre la bestia que es el anticristo. Y esa declaración no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el anticristo representa un poderío y que ha proclamado que es un poderío único, que no compite nadie con él. Sin embargo, esto nos lleva a una situación pensante. ¿Cómo es posible? ¿O qué tal poderío tenía esa mujer que montó sobre la bestia? Es decir, necesariamente esta gran ramera tenía un gran poder, un gran poderío, que debe de ser precisamente entendido en que ella tenía dominio sobre muchedumbres, sobre naciones, sobre pueblos y sobre ciudades. Esto nos dice que ella tenía un gran poderío en todos los aspectos. Y prácticamente la vemos encima de la bestia
como si fueran socios. Porque al ir encima de la bestia, evidentemente era una partícipe de las decisiones del gobierno del anticristo. Pero que dijimos, sin embargo, hubo un conflicto. Estoy tratando de recordarle a usted también las 3 cosas que son importantes para entender lo de la boda del Cordero. Porque una de ellas es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. La otra tiene que ser necesariamente el juicio de la iglesia. Y tercero, la recompensa, el juicio de la recompensa que el Señor dará a los creyentes. Son 3 cuestiones muy importantes. Y yo quiero entonces recordarle a usted lo siguiente. Esa ramera llegó a entrar en conflicto con el anticristo. Y eso entonces tiene un gran significado. ¿Cómo es posible que llegara a manifestar un conflicto con el mismo anticristo? Necesariamente estamos hablando de alguien que tenía una gran jerarquía en muchos aspectos o en todos los aspectos que sea necesario. Pero, ¿por qué tuvo conflicto la gran ramera con la bestia? ¿Por qué entró en conflicto con el anticristo? Bueno, hicimos también esa explicación, que Pablo nos dice que precisamente el anticristo no aceptaría a nadie más que fuera Dios. Rechazaría, se opondría categóricamente a cualquier intento de establecer otra deidad. Inclusive le voy a decir lo siguiente, dice con mayúscula, que significa que está pensando que ni siquiera el Dios Altísimo tendría ningún derecho de hacerse adorado en la tierra. Y es usted lo que estamos planteando. De tal manera que ¿por qué se dio ese conflicto? Necesariamente porque la gran ramera representaba una religión que sin duda la quiso establecer formalmente. Y entonces dice Pablo que el anticristo se levantaría contra todo lo que se llame Dios o haciéndose parecer a Dios. Pero eso fue lo que hizo la gran ramera al representar, según ella, al Dios de los cielos o a cualquier Dios. Entró en conflicto. Y un conflicto donde dijimos, da la impresión de que fue una especie de golpe de Estado, que es mucho definitivamente. Eso le dice las condiciones en las que gobernaban esas 2 entidades. Una como anticristo, una como líder, una como gobernador de Satán. Y el otro como gente, como alguien que tenía dominio sobre muchedumbres, sobre naciones, sobre pueblos y aún sobre lenguas. Y al darse ese conflicto, Pablo nos lo plantea en la carta a los tesalonicenses y lo hace de manera muy interesante. Él está tocando el punto del arrebatamiento de la iglesia.
porque uno de los factores dominantes en la profecía en este caso es el arrebatamiento de la iglesia. De tal manera que él dice, no vendrá el Señor. ¿No vendrá por quién? ¿No vendrá por la iglesia? Sin que antes venga la apostasía y dos, se manifieste el hombre de pecado. Note usted que el apóstol establece dos cosas o dos señales antes de la venida del Señor por la iglesia. Cuando estas cosas están sucediendo, la iglesia está aquí en la tierra. Sin embargo, al dar esas dos señales como evidencia de que la venida del Señor por la iglesia estaba cerca, que la venida del Señor por la iglesia estaba cerca. Primero, tenía que haber una apostasía. Y los únicos que pueden ser apóstatas o pueden apostatar son los creyentes en el cristianismo. Y la apostasía, pues es una cuestión que ya la tenemos encima. Con el nombre de una manera distinta de pensar, lo que yo llamo la fe de opinión. Donde han cambiado tantos los conceptos de la fe cristiana, que en realidad ya se piensa y se practica lo que algunos llamaron otro evangelio. Muy razonable la manera de decirlo, otro evangelio. No que haya otro, dijo Pablo, no lo hay. Pero ellos lo hacen así, haciendo que la iglesia llegue a creer que este es el evangelio de Jesucristo. Y entonces tenemos un evangelio a la manera de ellos. Acuérdese usted que dijimos que hay dos señales que son para decir la venida del Señor por la iglesia está cerca. Es la apostasía, que ya la tenemos encima en la iglesia, en el mundo entero. Revíselo, piénselo, analícelo. Y usted podrá entender a dónde están las cosas de la fe. Pero la segunda cuestión es muy interesante. Dice, y se manifieste el hombre de pecado. Primero, que haya apostasía. Segundo, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se refiere al anticristo, por supuesto. Sin embargo, la iglesia está aquí en la tierra. La iglesia no ha sido levantada. Y eso a veces llega a confundir a los creyentes y pensar que la iglesia estará en la gran tribulación. Porque evidentemente ese tiempo corresponde a los 7 años conocidos como los 7 años de la gran tribulación. Definitivamente. Solo que el tiempo que se le asigna al hombre de pecado o al anticristo para hacer su propaganda, para anunciarse, para darse a conocer, está muy reducido. Un tiempo muy pequeño. Pero es parte de la gran tribulación y es parte de la iglesia aquí en la tierra. A ver, voy a reexplicarlo. Cuando se manifiesta el hombre de pecado, la iglesia está aquí en la tierra, no ha sido arrebatada. De ahí que se piense que la iglesia se va a quedar en la gran tribulación. No es eso lo que dice la profecía. Veámoslo pues.
de tal manera que en un espacio muy pequeño, breve tiempo, es más, la Escritura dice que será necesario que sea tiempo muy breve. De tal manera que yo hice una aclaración cuando enseñaba sobre eso, en el sentido de que para que se establezca oficialmente el gobierno del anticristo, es necesario que se cree una infraestructura. ¿Qué es eso de infraestructura? Pues son todas aquellas condiciones que le facilitan el gobierno en la tierra al anticristo. Por ejemplo, ¿qué le parece si los gobiernos y las naciones en su soberanía, nuestras naciones, las naciones son soberanas, significa que nadie puede venir a establecer nada en las naciones porque son soberanas, absolutamente soberanas? Pero ¿qué pasa si ese sistema del anticristo, en la creación de esa infraestructura, causa cambios en las leyes de los gobiernos, en las leyes de las naciones, de tal manera que deje de tener valor eso de la soberanía? Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Eso significa mucho. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es la ley de Moisés, no es la ley de Israel. Se refiere a los sistemas de leyes que Dios autorizó a las naciones que se hicieran para gobierno de las naciones del mundo. No está hablando de otra clase de ley. Entonces pensemos, ¿qué pasa si las naciones empiezan a ver su soberanía minimizada? Pues entonces se puede obligar a que las naciones hagan lo que el anticristo ordene. ¿Por qué? Porque se ha perdido la soberanía. Y ahorita usted sabe, sí hay pelea, sí hay la intención de no darle importancia a la soberanía. Usted que me está escuchando dirá si tengo razón o no. De tal manera que categóricamente lo dice la profecía de Daniel, que por cierto aclaro, eso que yo estoy diciendo de que hay que crear la infraestructura que permite al anticristo establecer condiciones a las naciones, al mundo. El libro de Daniel establece muchos detalles que tienen que ver con, miren, está creando la infraestructura, y una de ellas sería esa. Está creando las condiciones para que las soberanías que el día de hoy son extraordinariamente vigorosas llegaran a perder su valor, de tal manera que entonces se pueda tomar cualquier decisión por encima de lo que digan las leyes de las naciones. Dígame usted si estoy equivocado. Se llegará a perder el valor que tienen las soberanías nacionales. Bueno, eso se está moviendo. De tal manera entonces que estamos diciendo, miren cómo se está creando la infraestructura. Ahora mismo, que yo siempre he dicho que la estatua que soñó Nabucodonosor no deja de tener una implicación en ese sentido. ¿Por qué? Porque las piernas de hierro, ¿y qué más? Y de barro. Consecuentemente se ha dicho, el barro representa la democracia.
¿Y qué representará entonces el hierro? La fortaleza, la fuerza, el poder, la fuerza, el poder de las riquezas. Entonces, allí tenemos un detallito nada más de creación de infraestructura. Pero la Biblia dice mucho más. Daniel, hermanos, Daniel. Donde dice que hará arbitrariamente. Eso de arbitrariamente, ¿no le parece que no le interesa nada la soberanía de nadie? Para mí, sí tiene significado. Entonces, tenemos dos cuestiones que tienen que ver con la infraestructura. Hará arbitrariamente. Pero Isaías 14 tiene una versión extraordinaria. Isaías 14. Hablando precisamente de ese líder que habrá de dominar el mundo. Ezequiel dice que desde luego Dios le habrá de quitar el poder. Porque al final de cuentas hay que tener muy en mente que el único que tiene propiedad del poder y de la sabiduría es el Altísimo. De tal manera que cuando Dios expulsó a Satán del cielo, no le quitó el poder. Lo tiene. Tampoco le quitó la sabiduría. Pero imagínese usted, como es una propiedad divina, ya llega un momento cuando Dios le quite el poder y le quite la sabiduría. Usted imagínese en qué va a quedar. Una especie de piltrafa. No creo que sea correcta esa expresión, definitivamente. Pero va a quedar en alguien que no tiene la presencia que tenía. Y dice que las gentes dirán, ¿era este el que trastornaba las naciones? ¿Era este el que las ciudades las dejó como en un desierto? Pues a menos que las haya despojado de los bienes que tenían las naciones, definitivamente habrá de suceder. ¿Era este? Sí, nada más que ya no tiene el poder, porque el poder es de Dios, ni tiene la sabiduría, porque la sabiduría le pertenece al dueño, que es Dios. Qué interesante. Entonces estamos hablando, sí hay escritura para decir, hay perfil en esa persona que la Biblia, la profecía señala, que no necesariamente nosotros estamos diciendo de nadie. Estamos señalando solamente lo que la profecía dice que tendrá ese perfil. Arbitrario, no le interesa la soberanía de las naciones, pero además, allá por Daniel 11, pues queda muy claro que se había apropiado de la tierra, de las riquezas, de todo lo que era capital. Oiga, porque dice que por interés repartirá la tierra. Entonces, sí estamos viendo a ese. No estamos señalando a alguien. No. Sí estamos diciendo a ese que la profecía dice que dominará la tierra. Y la dominará en un acto de apropiarse amañadamente con los bienes de las naciones.
Yo creo que esto es suficiente. Primer punto. Yo estoy hablando del primer punto. Que estoy diciéndolo para poder entrar luego al tema de las bodas del Cordero. Que por cierto, muy interesante. Bodas del Cordero en plural. Luego lo veremos. Muy interesante. Después de estas cosas, oí una voz, una gran voz de gran compañía en el cielo. Después de esto, después del gobierno del anticristo, oí una gran compañía de voces en el cielo. Aquí la iglesia ya ha sido arrebatada. La iglesia ya ha sido levantada. Piénselo. Que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera. Aquí ya tenemos que la ramera había sido ejecutada, que rompió la tierra con su fornicación. Ya ha vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. El Señor Jesús aclaró eso allá por Mateo 24. ¿La sangre de quién? La sangre de los justos, ¿como quién? Como Abel. Qué interesante. Pues qué tanto hace que Abel fue asesinado por su hermano. Pueden ser 1000 de años, miles de años. Sin embargo, ese problema está vigente, porque la gran cuestión de la justicia divina es que no existe caso sobreseído. De tal manera que aunque hayan sucedido cosas hace miles de años, el juez sin duda ordenará que le traigan ese expediente. E hizo justicia, porque la sangre de Abel, dice, clamaba. ¿Cómo es eso? No lo sé. Pero en la alta inteligencia creativa de Dios, eso es posible. De tal manera que la sangre de Abel clamaba. Consecuentemente, la sangre de todos los justos que han sido muertos en injusticias. Vuelvo a lo mismo. ¿Ve usted las condiciones que habrá en ese tiempo? Segundo problema. Estoy diciendo, mire, antes de irnos a la boda del Cordero, suceden 3 cosas de gran importancia. Una de ellas es la creación de la infraestructura que haga posible que el gobierno del anticristo o el anticristo se apropie y eche mano de todos los bienes de las naciones, a pesar de la soberanía, a pesar del derecho de los pueblos, a pesar del derecho de las naciones. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, necesariamente va a llegar un momento cuando haga presencia en el mundo un líder
un hombre que resuelva conflictos demasiado añejos y complicados, imposibles de resolver. Y las naciones admiren a ese líder y lleguen a entenderlo como alguien que viene de parte de Dios. Ahora, eso durará muy breve tiempo, brevísimo tiempo, de tal manera que cuando esto esté sucediendo, la iglesia es levantada, se da el arrebatamiento de la iglesia. Por eso dijo Pablo, el Señor Jesús no vendrá por la iglesia sin que antes venga la apostasía. Ya está aquí. Número 2, que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y qué es manifestarse? Es hacerse público, es darse a conocer. Es decir, aquí estoy. Tanto así que dice la Escritura que se sentará en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. ¿Qué le parece el pasaje? Todo esto será el primer suceder. Pero cuando haya apostasía y se dé la manifestación de ese líder, en ese momento el Señor levanta la iglesia. Consecuentemente, la iglesia sí conocerá esa manifestación, breve, pero la conocerá. Pero no estará en la gran tribulación, no estará en la tierra. Entonces, concluimos ese punto. La iglesia estará en un momento de tiempo muy breve, en el cual el anticristo se dé a conocer y empiece a ser creíble. El Señor levante la iglesia. Entonces, la iglesia no estará en la gran tribulación, porque la gran tribulación no empieza en verdad todavía. Habrá de empezar por el capítulo 12, versículo 13 de Apocalipsis. Después se lo explico. Entonces, tenemos la primera cosa. Eso de infraestructura, yo estoy diciendo, sí, pero este es arbitrario, pero este hace esto, se apoderó de los bienes de las naciones, a base de mentiras. Se presenta como si él fuera Dios. Estoy diciendo, en ese momento la iglesia ya no está aquí. Vámonos. Ha sido levantada. Por supuesto, todavía no hay las bodas del Cordero. Todavía no se dan. Y entonces, lo siguiente. Si nos vamos al juicio de la iglesia, hace un tiempo yo expliqué lo siguiente. Se dice, pero ¿por qué va a ser juzgada la iglesia si la iglesia ha sido perdonada? Y es muy razonable, muy cierto. Sí, ha sido perdonada, pero nunca ha sido juzgada oficialmente, que eso es otra cosa, diferente. A ver, la iglesia no ha sido juzgada oficialmente, no. ¿A qué le llamaríamos entonces oficialmente? ¿A que exista un tribunal de juicio? ¿Que exista un juez? ¿Que exista un fiscal? La iglesia es el acusado. Y en el capítulo 12 de Apocalipsis, allá por los versículos del 10 en adelante,
Habla textualmente de cómo la iglesia tuvo, por así decirlo, defensa y venció a Satán, que la acusó. Veamos una vez más. Para que exista un juicio oficial, se necesita que haya acusado, es la iglesia, que haya un fiscal, es Satán, implacable, terrible, que haya un juez, que es Dios. Entonces, dijimos lo siguiente: ¿qué acusación puede tener el diablo contra la iglesia? Si la iglesia ya fue perdonada. Sí, el Señor la perdonó y ese perdón es valedero eternamente. Sin embargo, no ha sido llevada a un juicio oficial. ¿Qué es un juicio oficial? Pues donde exista todo esto, un tribunal, que exista un fiscal, de tal manera que esté haciendo acusaciones. Pero ¿qué acusación puede? Allí en Apocalipsis lo dice. ¿Qué acusación puede tener el diablo contra la iglesia? Lo dije esa ocasión. Piensa en esto. ¿Cómo? ¿Qué juicio? ¿Qué acusación? Satán acusará a los creyentes porque es un juicio multitudinario. No es un juicio a una persona. Es un juicio de todos. De tal manera que él va a acusar al creyente del pecado que cometió toda su vida. Es decir, va a acusar a los creyentes de su vida de pecado. Cosa que es real. ¿Verdad? Juicio. Y ahora la iglesia es traída a juicio. No para perdón, para ser juzgada por el fiscal, por el enemigo. Y entonces la primera acusación que Apocalipsis le autoriza a decir es que el diablo acusará a los creyentes de los pecados que cometieron en su vida. Y eso es una verdad irrebatible. Sin embargo, los creyentes acusados de esa vida de pecado, dice que lo vencerán por causa de la sangre del Cordero. Ahí está en Apocalipsis 12. Es decir, ciertamente nosotros cometimos todos esos pecados, pero el que está aquí sentado en el trono, Él con su sangre perdonó nuestros pecados. Y entonces echan por tierra la primera acusación de Satán. Lo vencieron. Número 1. Número 2. Sí, está bien que Dios te perdonó, pero después de que fuiste perdonado y te convertiste, que fuiste un creyente, cometiste pecados. ¿Cómo vas a resolver eso? El creyente irá de la misma manera que el que está sentado me limpió con su sangre. Y Satán es vencido. Es derrotado en esas acusaciones que según él son irrebatibles. No, pero aquí hay un detalle. ¿Qué tengo que estar diciendo esto cuando que el capítulo 19 nos lleva a las bodas del Cordero? ¿De qué está ahí habla? ¿Por qué hablé esto? Mire, porque dice la Escritura, dijimos, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio,
y no han amado sus vidas hasta la misma muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en los cielos, en ellos. Ay de los moradores de la tierra y de la mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. Pero permíteme regresarme un poco a esto. Ha sido probado en un juicio legal, oficial. La iglesia demostró que Satán mentía y que ellos no eran responsables, sino que ellos vivían justamente. Por eso, pero ¿y eso qué? Bueno, si usted va al capítulo 19, dice, y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque son las justicias. ¿Ve usted lo razonable de ese juicio que se hizo oficial? Para que oficialmente Satán fuera derrotado. No sé si lo expliqué bien. Si la esposa tiene que prepararse y tiene que usar vestidura de limpieza, de pureza, de santidad, de justicia, pues necesaria era que hubiera una acusación de donde salió bien librada. Porque Satán, en las dos cosas que acusó, las dos las perdió. Yo no sé usted qué piense. A mí se me hace muy razonable que la iglesia haya sido juzgada, que hicieran acúsenla. Sin embargo, el diablo perdió todas. Y ahora con toda franqueza, yo no sé si sea correcto lo que yo voy a decir, lo voy a decir. Yo no he encontrado que antes de eso de las bodas del Cordero, el hijo le haya presentado la prometida a su padre. Es una manera de pensar mía. Porque lo lógico es que le presente a alguien que no tiene de qué acusarlo, nadie. Limpia. Entonces a mí me parece muy razonable el juicio que se hizo. Que el diablo lo hizo para echar por tierra el perdón. Pero como segunda cuestión importante era que la esposa se iba a vestir de lino fino. Yo no sé, pero a mí me parece muy importante. A mí. Yo espero que usted también. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Ahora mire, qué tan tenaz fue la acusación del diablo. Los acusaba de día y de noche. Una vez más, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido. Ahora con toda franqueza, con toda confianza, que la novia, la prometida, se vista de lino fino. A mí me parece extraordinario. El reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Y aquí hay una segunda cuestión de pasadita. ¿Quién lo arrojó? Bueno, es que lo que sigue de esto, de esta segunda cuestión, lo que sigue es el juicio de la recompensa a los creyentes. Y evidentemente Satán quisiera participar.
Pero en ese momento se da un conflicto. Satán contra el arcángel Miguel, que es normalmente contra quien se hacen los conflictos. Acuérdese, cuando Moisés muere, el diablo quería llevarse el cuerpo de Moisés. El combate se hizo con el arcángel Miguel, que también lo venció. Y le dijo al diablo que quería llevarse el cuerpo. No lo maldijo, dice, no se atrevió a usar de juicio de maldición, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Imagínense el poderío de esa declaración: el Señor te reprenda, todo lo que estaba ya de por medio. Definitivamente es una cosa que a mí me parece. Y se hizo un combate en el cielo. Y a mí me fascina decir lo siguiente: Satán fue vencido por Miguel y sus huestes. Y note una cosa interesantísima. Dice que lo arrojó a la tierra. Cuando había sido la primera rebelión de Satán en el cielo, lo expulsaron del cielo y lo dieron, yo digo, como casa de arraigo, le dieron los aires, que es lo que Pablo dice en su carta a los Efesios, que las potestades del aire están allí y que desde ahí hacen sus operaciones de maldad. Pero esta vez, no sucede así. Esta vez lo expulsan a la tierra. Y mi manera muy particular de decir las cosas: la raza humana habrá de conocer lo que es vivir junto con los demonios. Porque si lo van a arrojar aquí a la tierra, entre la raza humana, esas fuerzas del mal querrán seguir haciendo sus maldades. Yo no sé cuánto tiempo tenga ya. Muy bien, estamos por terminar esta participación. Entonces, el diablo dice: ha descendido teniendo grande ira. Satán es expulsado a la tierra con sus demonios, a la tierra. Yo le dije: ahí te dan casa de arraigo, la tierra. Pero viene con tanta ira que viene contra la mujer que había dado a luz aquel hijo que gobernará la tierra, aquel hijo que nos dio redención. Ni para qué batallar, que es Cristo Jesús. Aquella mujer, ese pueblo que nos dio a ese hijo, diciéndolo de esa manera. Y entonces empieza el tiempo más temible que ha existido sobre la tierra. Profecía que Daniel dio. ¿Cuál fue la profecía de Daniel? Tiempo de angustia, dice, cual nunca ha sido. Y otra vez volverá el arcángel Miguel, sí, para hacer defensa de ese pueblo, de esa mujer que nos dio a luz ese hijo. Hay profecías hermosísimas. Pero no podemos olvidar, desde luego, la tercera cosa. ¿Cuál es la tercera cosa? La recompensa de los creyentes. Dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es menester
es necesario. O sea, eso no se puede evitar. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho. Aquí no es castigo por el pecado, aquí es recompensa por el trabajo hecho para el reino. Es distinto esto. Ora sea bueno, ora sea malo. Y yo siempre he tenido la idea, Satán, por supuesto que él quisiera ir a discutir eso. Y después de este juicio de la recompensa, ¿no? Aquí es donde llegamos. Después de este juicio de la recompensa, la profecía nos habla de que vendrán las bodas del Cordero. Cosa tan contada por todos los predicadores de Cristo de todos los siglos. Pues es precisamente, Juan dice, es que yo oí una gran multitud, voces de una gran multitud. Y evidentemente es la iglesia que ya está allá, cantando con regocijo y adorando a Dios por dos cosas: por la caída de la grande ramera, ciudad que ha sido incendiada y destruida por los 10 reyes que le dieron su apoyo al anticristo. La incendiaron. De tal manera que en el capítulo 17, esa ciudad, no en los términos de una mujer que representaba una ciudad en la cual evidentemente estaban estacionados todos los intereses ocultistas y de dominio sobre la tierra. Y esa ciudad fue incendiada. Capítulo 17, dejó de existir la ramera. Pero entramos al 18, y resulta que en el 18 viene la caída de la segunda ciudad, que es caída es Babilonia la Grande. En la anterior del 17 fueron los 10 reyes los que la incendiaron. En el capítulo 18, a Babilonia propiamente la incendió un ángel. Y a partir del 18 se termina, no existen ya estas ciudades. Y ya no hay razón para que la iglesia no disfrute las bodas del Cordero. Ahí vamos a dejar esta participación, que yo espero haber sido útil, mis hermanos. Padre eterno, muchas gracias por toda esa historia de redención tan grande. Historia pensada desde la eternidad. Historia, Señor, que hemos disfrutado escuchándola, pensando en ella, hablando de ella, predicando de ella y disfrutándola. Bendice a tus hijos que han escuchado esta enseñanza. Por Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.